Hoy vamos a hablar un poco más de la pasión de Cristo. Ahora viene la segunda parte. Y pues ayer nos tocó ver la parte más descriptiva y ahora es la parte más teológica de cómo estuvo la salvación y qué tiene que ver el sufrimiento con todo. Dado que el tema de ayer y de hoy pues es un tema pesado y creo que ayuda un poco, pues tomar como un descanso chiquito, con un poco de risa, porque me acuerdo de este padre, Padre Luis Valbuena. Es el sacerdote que nos casó, a Sandra y mí, y es muy amigo de César, muy buen sacerdote. Y de hecho, ahora vivimos muy cerca de donde vive él, um, en San Fernando. Pero bueno, el padre nos contó dos anécdotas muy buenas con sus experiencias pastorales y dijo que una vez estaba preparando un bautismo y antes de la misa del bautismo, pues claro, estaba hablando con los papás y preguntó, ok, entonces, ¿qué nombre quieren poner al bebé? Y el papá del niño dice, Edrin, padre, el nombre es Edrin. Y bueno, el padre preguntó, qué interesante ese nombre, ¿por qué ese nombre? Y luego pues el papá dice, porque siempre a nosotros nos han gustado los nombres de los santos y queremos poner nombre de santo a nuestro hijo. Y el padre le preguntó, pues, ¿pero qué santo es ese? Y el papá dice, Sanedrín, padre, es el Sanedrín. Entonces, pues, el padre se rió mucho de eso. Um, Luego otra vez nos contó de una boda. Y antes de la boda, ¿verdad? Pues quería hablar un poco con el esposo para ver lo del rito y qué iban a hacer y todo eso. Y era un día de mucha lluvia. Entonces llegó el esposo con los pantalones arremangados, casi hasta la rodilla por la lluvia, para no mojarse, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el padre está hablando con él y le pregunta, pues, ¿qué tipo de rito prefieres? Porque hay un rito de la boda como más tradicional y luego hay un rito que es más progresivo. Y el esposo se queda pensando y dice, yo prefiero el rito progresivo, padre. Ok, bien. Entonces, quedan en eso, ¿verdad? Y luego, am, antes de la boda, unos minutos antes, el padre se fija, ¿verdad? En que todavía tiene los pantalones arremangados, el señor, por la lluvia. Entonces, va al señor y le dice, ¿no? En su oreja le dice, baja los pantalones. Mi esposa está, mi esposa está aquí. Mi esposa está aquí. Y también se ríe ella. Entonces, entonces, el padre dice, baja los pantalones. Y el señor, ¿verdad? El señor asustado le dice, padre, yo creo que yo prefiero el rito tradicional. Bueno, pues eso para alegrarnos un poco como un descanso. Y les pido oraciones por el padre Luis porque él ya está grande, mayor, tiene creo que más de 80 años. Sigue practicando su sacerdocio, es muy buen sacerdote.
pero que recen por su salud porque últimamente ha tenido problemas de salud. Entonces um, vamos a repasar algo que ya vimos en una clase anterior. Hay tres aspectos de la justicia divina: la de retribución, la corrección y la recompensa. Y la corrección incluye la reparación, es decir, la corrección es el corregir al criminal y también reparar el daño que ha hecho, el daño externo que ha hecho. Antes de la encarnación, retribución sucedía, pero era insuficiente porque merecíamos el infierno. Estábamos apartados de Dios, mereciendo nosotros el infierno. Corrección podía suceder, pero no se daba o se daba incompletamente, y la recompensa. Y bueno, voy rápido porque es algo que ya vimos en otro momento. Es solo para tener estos aspectos de la justicia presentes, para entender mejor lo que sigue. Después de la encarnación, la retribución sucede y es suficiente para evitar el infierno. La corrección sucede como proceso continuo a través de la gracia de los sacramentos, ¿verdad? Y la confesión. Este es un proceso de corrección interna constante, pero también de reparación para el daño que hacemos nosotros con nuestros pecados y reparación por el mal que hacen los demás, incluso los que no, o sobre todo los que no creen en Dios. Y la recompensa puede suceder gracias a la pasión de Cristo. Ahora pues vamos a preguntarnos, y pues no importan esos números, entonces no se preocupen de esos números. ¿Por qué seguimos sufriendo después de la encarnación? Porque la pregunta puede ser, quizá no para ustedes, sino a lo mejor para alguien con el que hablan, ¿verdad? ¿Por qué seguimos sufriendo? Si Dios es bueno y si se encarnó por la misericordia divina, porque quiso redimirnos, entonces, ¿por qué nosotros sufrimos? ¿Qué tenemos que ver qué tenemos que ver nosotros, verdad? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, primero digo que la retribución y corrección siguen pasando. Es decir, la retribución no es algo que se dio una vez por todas y ya. No, sigue habiendo la retribución. Es algo que sentimos con cada dolor que tenemos, ¿verdad? Que sigue habiendo, sigue pasando la retribución. Y la corrección también. Es algo que sentimos, esta lucha que tenemos contra el vicio, o la lucha que tenemos para formar buenos hábitos. Y eso causa dolor. Y luego, pues también Dios da a los hombres la libertad de ofenderlo y lastimarse entre ellos. Si ustedes piensan un momento en los peores sufrimientos que hay, pues la gran mayoría son resultado de la maldad de las personas, ¿verdad? El homicidio, el terrorismo, el aborto, ¿verdad? Muchas cosas de las peores son resultados de la maldad humana. Pero la libertad humana es un bien. Y el hecho de que ese bien se puede abusar, el hecho de que uno puede abusarse de ese bien, no quita la bondad o lo bueno de ese bien. Por ejemplo, un deporte es bueno. Ah, sí, pero si juegas ese deporte, te puedes lastimar. Pues eso no quita lo bueno del deporte. O manejar un coche es algo bueno, es algo necesario. Pero puedes tener un accidente. Sí, ajá, pero eso no quita lo bueno. Pues así es con la libertad humana. La libertad humana es un bien. Y gracias a ese bien, pues
pueden seguir otros bienes, pero también pueden seguir muchos malos, muchos males, pero no importa, ¿verdad? Sí está mal que, que, que haya abusos de la libertad, pero la libertad sigue siendo un bien. Y es un bien precisamente porque con la libertad podemos amar libremente. Dios puede usar la maldad y el sufrimiento para sacar un bien mayor. Hay un dicho de Alessandro Manzoni, autor italiano que escribió I Promessi Sposi. Y Manzoni dice, Dio non priva mai di una gioia se non per prepararne una più bella e più grande. Es decir, que Dios no quita jamás un gozo o algo bueno, sino es para sacar de ahí un bien mayor y un gozo mayor. Y pues son palabras muy sabias que pues tienen mucho que ver con este tema. Entonces voy a darles unas anécdotas que muestran un poco este asunto. Hay un actor que se llama Michael Landon, que él hizo un papel en una serie que antes era muy famosa, duró muchos años, que se llamaba Little House on the Prairie. Pero bueno, este actor um, no comenzó como actor, sino como atleta. Y estaba en la Universidad del Sur de California, USC, y él lanzaba el javelín. Y bueno, pues y la jabalina es, bueno, javelin, la jabalina es la lanza, ¿no? Que esos atletas lanzan para ver quién lo puede hacer um, con una distancia mayor. Y él era muy bueno en eso. Y de hecho, tenía el talento necesario para llegar a las Olimpiadas. Y un día, en una práctica, estaba nada más calentando. Y en un tiro, ¿verdad? Con la jabalina, él escuchó como un en su hombro. Y fue al doctor y el doctor le dijo, pues, la noticia buena es que vas a recuperar, aunque vas a tardar muchos meses. Pero la noticia mala es que ya no puedes competir. Estaba devastado Michael y entró en una depresión durante muchos meses porque su vida era la jabalina, ¿verdad? Y su sueño era llegar a las Olimpiadas. Y un día, durante su depresión, vio como en un letrero ahí en la universidad un anuncio para unas audiciones para entrar en una obra teátrica. Y él pensó, bueno, pues no tengo otra cosa que hacer. Voy a la audición, y a ver qué. Entonces fue a la audición, le dieron un papel y él descubrió que tenía un talento para actuar. Y así nació su carrera. Y años después, en una entrevista, y esto fue años después incluso de la serie en televisión, le preguntaron, pues, ¿cuál fue el peor día de tu vida? Y él dijo, pues, peor día de mi vida fue ese accidente, porque cómo dolió y cómo me deprimí. ¿Verdad? Y después explicó todo eso. Y otra pregunta fue, bueno, entonces, ¿cuál fue el mejor día de tu vida? Y Michael dijo, el mismo día. Él dijo el mismo día. Porque él supo ya después de muchos años que él había recibido una gracia, que ese accidente
abrió el camino a su nueva carrera. Entonces, no siempre vemos en el momento, pero Dios siempre saca un bien del mal. Luego, pues tengo un amigo, Ed Wright. De hecho, yo cambié el apellido porque es una persona que conozco y conozco a su familia. Él es, él es del estado de Colorado y pues era jugador de fútbol en la Universidad de Colorado y era muy bueno. Um, Estaba en su penúltimo año de la universidad y ya lo estaban reclutando los profesionales. Entonces, era su carrera profesional en el NFL era pues ya un hecho, ¿verdad? Todos sabían que iban a jugar profesional. Y en un partido, creo que fue Colorado contra Oregon. Él pues cachó la pelota, el fútbol, y pues iba a ser touchdown. Pero estaba en el aire cuando llegó otro defensor, ¿verdad? Y lo tumbó así, dio vuelta y cayó en su cabeza, ¿verdad? Todo su peso, ¡pum!, en la cabeza. Podría haber muerto en ese momento, pero gracias a Dios sobrevivió. Pero sí, entró en coma que duró varias semanas, ¿verdad? Y los doctores no sabían lo que iba a pasar, incluso no sabían si iba a despertar ni nada. Y pues los papás hacían turnos, ¿verdad? Porque querían que siempre uno de ellos estuviera a su lado en el hospital. Entonces hacían turnos de 12 horas cada uno. Y pues resulta que durante este tiempo, pues le iba bien al jugador de fútbol, le iba bien a la familia en cuanto a lo material, pero los papás se estaban divorciando. De hecho, ya no se hablaban entre sí, estaban divorciando y todo. Um, pero claro, todavía los dos amaban mucho a su hijo y querían cuidar al hijo en su accidente. Entonces, primero, 12 horas uno, 12 horas otro, ¿verdad? 12 horas el esposo, 12 horas la esposa, y nada que ver el uno con el otro. Pero ya poco a poco, um, pues fin de un turno coincidió con el inicio de otro y empezaron a hablar un poco, primero 5 minutos, después 10 minutos. Y pues cuando por fin se despertó Ed, pues tuvieron que enseñarle todo, a comer, a caminar, a hacer todo como si fuera bebé, ¿verdad? Pero esta tragedia unió a los esposos y se olvidaron de sus pleitos y regresaron juntos. Entonces, la sanación de ese matrimonio tuvo como causa, aunque podemos decir causa indirecta, pero de todos modos causa, una tragedia. Y yo creo que si uno ahora preguntara a él si la sanación del matrimonio de sus papás valió la pena de su accidente, yo creo que él diría que sí, porque era también un hombre muy bueno. Y sí, recuperó su salud, nunca recuperó pues todas sus facultades mentales, um, pero ha podido llevar una vida normal después del accidente. Y esta familia ahora, no solo los papás, sino también los hermanos de él, es la familia más unida que te puedes imaginar. El mejor ejemplo de este tema es Jesucristo, porque lo que hicieron contra Jesucristo fue pecado. Es decir, lo mataron.
lo mataron violentamente y lo mataron injustamente. El pecado más grande de toda la historia es el homicidio violento de Jesucristo. Pero esta tragedia, esta maldad, este pecado gravísimo, Jesucristo sufrió o fue víctima de este pecado precisamente para que Dios Padre pudiera sacar de ahí un bien mayor, nuestra redención. Ahora entonces, pues, vamos a, vamos a bajar a los motivos filosóficos, teológicos, para preguntarnos y contestar el porqué del sufrimiento. El porqué del sufrimiento en general y también el sufrimiento de Jesucristo. Entonces, primera pregunta es, ¿por qué Cristo sufrió? Es decir, si Él en su encarnación ya regeneró la raza humana, la naturaleza humana, y ya satisfizo la justicia retributiva y la justicia correctiva, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Cristo sufrió? ¿Por qué no pudo solamente pues, llevar una vida normal, morir una muerte normal? Y ya, bueno, pues con eso nos salva. Pues es una pregunta válida, entonces vamos a ver. Primero hay que entender que el Padre eterno, porque amaba infinitamente al Hijo, no deseaba el sufrimiento del Hijo. Es decir, no lo deseaba directamente, sino lo permitió. Desear algo no es igual que permitir. Por ejemplo, yo puedo permitir que mi hijo cometa un error, ¿verdad? Puedo permitir que haga eso que yo sé que pues le va a salir mal y no quiero que sufra, pero permito que él lo haga para aprender, para que aprenda, ¿verdad? Pero eso es permitir, no es igual que desear. No deseo que cometa un error mi hijo, no deseo que él sufra, pero permito. Ese es el sentido del sufrimiento de Cristo. El Padre lo permitió, no lo deseó. Porque eso sería equivalente a decir que el Padre Eterno quiso que se cometiera el pecado más grave de la historia. No, no hace sentido. No el sufrimiento en sí mismo, sino el amor con el que se sufre es lo que nos gana la reparación y el mérito. Es decir, el dolor en sí no vale nada. El sufrimiento en sí no vale nada. De hecho, es un mal. Pero, ese mal se transforma en un bien cuando se soporta con el amor. Es el amor que lleva a ese sufrimiento, que soporta ese sufrimiento con paciencia. Ese amor es lo que vale y lo que gana la reparación y el mérito. No el dolor, pero ves que hay una relación. Porque un amor que soporta el dolor es más meritoso, ¿verdad? Es un amor más fuerte. Entonces, no es el sufrimiento que valga, sino es el amor con el cual se sufre. Quod non assumptum non sanatum est. Es el doctor de la Iglesia Gregorio Nazianzen. Y lo que quiere decir aquí San Gregorio es que cuando Jesucristo asumió nuestra naturaleza, pues asumió todo. No solo una parte, no solo el cuerpo, no solo la mente, no solo el alma, sino todo lo que tenemos como seres humanos. Entonces, eso implica que también asumió pues todas las actividades normales que hacemos los humanos. Respiración, pues dormía, comía, caminaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y una parte de nuestra vida, claro, que es resultado del pecado original,
la pérdida de la justicia original. Pero una parte de la vida humana actual es el sufrimiento, es inescapable, inevitable. Todas las personas del mundo sufren de una manera u otra, ¿verdad? Entonces, si Jesucristo no hubiera asumido también el sufrimiento, no hubiera sanado el sufrimiento. Él sanó todos los aspectos de lo que significa el ser humano. Todos los aspectos, incluyendo el sufrimiento. Sufrió para sanar el sufrimiento. Sufrió para sanar y santificar el sufrimiento humano. Sustitución no es lo mismo que representación. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Pues vamos a dar un ejemplo que viene del deporte de béisbol. Entonces, en béisbol, uno que no es buen batidor, ¿verdad? Que no es bueno con el bate, pero es bueno en la defensa. Pasa muchas veces, por ejemplo, con los pitchers, los que tiran la pelota, que tiran bien, pero no batean bien, entonces, pues, necesitan a alguien que, que patee para ellos, por ellos, en su lugar. Eso se llama pinch hitter. Entonces, lo que hace el pinch hitter, pues, y si bate bien, ¿verdad? Esas estadísticas de él no pasan al quien sustituyó, sino todavía siguen de él, porque él es puramente un sustituto. Es solo un sustituto, no es representante. Pero como ejemplo de representante tenemos el agente del jugador de béisbol, el agente que entra en negociaciones, ¿verdad? Con la liga para ver los sueldos y los beneficios y todo eso. Pues ese agente no es sustituto, es representante. Entonces, hace todo a favor del jugador de béisbol, pero no hace sustitución. Entonces, es la diferencia. Cristo hizo los dos. En su divinidad nos sustituyó. Él hizo lo que nosotros como humanos limitados, pecadores, no podíamos. Entonces, nos sustituyó siendo Dios, pero en su humanidad, siendo hombre, nos representó como la cabeza del cuerpo místico. Hace a favor de nosotros, porque es nuestra cabeza. Como Dios sufrió por nosotros, como hombre, sufrió con nosotros. Así que Él es representante y sustituto a la vez. Ahora bien, hemos visto por qué el sufrimiento en general, ahora y después por qué el sufrimiento de Cristo. La pregunta natural es, pues, ¿por qué la pasión entonces? ¿Por qué no pudo tener una vida, pues sí, con algunos sufrimientos? Pero ¿por qué una muerte tan violenta, tanta sangre, una tortura, ¿verdad? Algo inimaginable y una maldad de las peores, pues la peor maldad que ha habido. ¿Por qué Cristo sufrió tanto? Y el Santo Tomás, aquí pongo la cita, el Santo Tomás en la Suma Teológica, la tercera parte, cuestión 46, artículo 3. Él contesta esta pregunta, porque la tradición de la Iglesia, de los padres, siempre ha sido que la pasión de Cristo no fue la única manera en la cual Dios nos pudo redimir. Incluso pudo habernos redimidos sin la encarnación, pero la encarnación fue la mejor manera para regenerar la naturaleza humana, ¿verdad? Pero, siendo encarnado no tenía que pasar por la cruz. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Entonces, bueno,
Hay varios motivos. Y vamos a examinar esos motivos, estas razones por la cual ah, la pasión era la mejor manera. Porque dado que Cristo, dado que Dios nos ama tanto, no quiso hacer solo lo necesario, quiso hacer más. Y la mejor prueba del amor es el sacrificio. Es decir, si Cristo hubiera vivido una vida normal, vamos a decir, con una muerte normal, ¿verdad? Con sufrimientos normales, ¿verdad? Mm, ninguna ejecución del Estado, ninguna matanza, ¿verdad? Muerte violenta. Pues um, nos hubiera costado un poco más creer en su amor. Porque si uno realmente ama a una persona, muestra ese amor en el sacrificio. Vemos esto con papás de niños, vemos esto con consagrados, sacerdotes religiosos, con cualquier persona dedicada al bien del mundo, ¿verdad? Sacrificio siempre implica algún costo. Y si uno da la vida por otro, no hay mejor prueba del amor. Así que la mejor prueba del amor es el sacrificio. Y dado que Cristo sufrió en la pasión, no hay duda. No es posible dudar del amor que tiene Dios para el hombre después de ver cómo sufrió por nosotros. No deja lugar a duda, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Luego, considerando la misión de Cristo, era inevitable el odio de sus enemigos y su muerte violenta. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Pues si Dios vino, bueno, si Jesucristo se encarnó y vino a predicar el Evangelio, que era parte de su misión, pues sabemos, leyendo los Evangelios, que pues, se hizo enemigos, ganó enemigos. Él decía verdades incómodas, o él decía cosas como, ah, pues yo soy el pan de Dios que baja del cielo, ¿verdad? Y me tienes que comer para vivir. Pues si decía esas cosas tan fuertes y si también criticaba a los maestros de la ley, a los fariseos, por su hipocresía, pues tarde o temprano un amigo lo iba a matar. O bueno, podemos decir también, pues era todopoderoso, él podría haber escapado. Sí, pero imagínense ustedes, Cristo en la agonía en el huerto, ¿verdad? En Getsemaní. Imagínense ustedes si en ese momento se hubiera escapado. Pues es algo que pudo haber hecho, ¿verdad? Pero no nos podemos imaginar un Cristo que se escapa, porque eso es como renunciar el amor. Entonces, en ese sentido, era casi inevitable que muriera violentamente porque tenía enemigos. Nos consuela compartir el sufrimiento con él. Dicen que el gozo compartido se multiplica, pero el dolor compartido se disminuye. Y así tenemos eso con Jesucristo. Sabemos que Él sufrió y sufrió mucho. Y eso nos consuela. Cada vez que sufrimos un dolor, o físico, emocional, espiritual, cada vez que sufrimos un dolor, podemos estar conscientes de que Jesucristo también sufrió. Y dado que Él sufrió, eso nos consuela porque es como un compartir el sufrimiento. Nos sirve la pasión también de ejemplo de fortaleza, paciencia y obediencia, virtudes que Él mostró eminentemente a través de la pasión. Su fortaleza en sufrir, su paciencia, ni hubo quejas, no decía nada, ni a Pilatos, ni a los sumos sacerdotes, ni a los romanos, los soldados. No, aceptaba todo con paciencia.
Y luego la obediencia a lo que el Padre permitía. No deseaba directamente, como ya dije, pero lo que el Padre permitía, Jesús fue obediente a eso. Entonces, qué gran ejemplo es de estas virtudes. A mayor dificultad, mayor mérito. La pasión y muerte de Cristo no solo satisfizo la justa retribución y corrección, que ya había sido alcanzada mediante la encarnación, sino también nos ganó la capacidad de ganar méritos por nosotros mismos. Cristo pagó con creces nuestra deuda. La misericordia trasciende la justicia. Pues perdón, hay dos acentos ahí que no están, pero es ganó y pagó. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que pues la encarnación ya era suficiente para la justicia retributiva y correctiva, pero Jesucristo quiso darnos más de lo que necesitábamos, ¿verdad? Entonces, si hubiera quedado solo la encarnación, pues, pues sí, íbamos a ser redentos, íbamos a ser como donde estaba Adán, ¿verdad? Aquí Adán estaba, aquí pues, todos caen, y luego, pues sí, toda encarnación, ok, estamos bien. No, quiso más, quiso que el estado del hombre caído estuviera más alto, mejor que el estado de la justicia original. Entonces, Él sobrepagó, pagó en exceso, pagó con creces nuestra deuda, porque la misericordia va más allá de lo mínimo. La misericordia, la misericordia incluye, pero supera la justicia, va más allá de la justicia. Entonces, no se quedó en la justicia retributiva y correctiva, sino pasó también, gracias a la pasión, gracias a esta muerte difícil que sufrió, pasó a la justicia premiativa, ¿verdad? Con la cual podemos tener una recompensa, podemos ganar méritos. No solo recuperar lo que perdimos, sino salir ganando gracias a la pasión, gracias a la pasión. Un ejemplo que les puede servir, vamos a, mira, voy por una taza y les muestro. Y es que antes de la encarnación estábamos así, con una taza, un vaso, pero cubierto. Y la analogía es que la gracia de Dios es el agua, ¿verdad? Entonces, nosotros así, vasos cerrados, incapaces de recibir el agua de la gracia, ¿verdad? La encarnación produjo esta situación, pues abrió la taza, abrió el vaso para recibir la gracia, ¿verdad? Que nos correspondía, sí, ¿no? Para llenar este vaso, como Adán en la justicia original, ¿verdad? Hasta allí con la gracia y feliz. Pero Jesucristo quiso hacer más. Quiso hacer más. El Padre quiso que Jesucristo lograra más para nosotros. Por eso permitió la pasión, aunque no deseaba directamente la pasión. Entonces, ¿qué pasa? Si hubiera habido solo la encarnación, qué bueno, qué felices somos, ¿verdad? Regresamos al estado de Adán. No, con la pasión nos convirtió en cubetas, ¿verdad? En cubetas. Cubetas abiertas, capaces de recibir muchísimo más gracia, ¿verdad? Y no solo eso, sino imagínense si esta cubeta tuviera brazos y manos, brazos y manos que salieron del lado de la cubeta. Brazos y manos capaces de agarrar el agua y poner el agua adentro, agarrar más agua, poner adentro. Eso es el mérito.
tenemos esa capacidad gracias a la pasión, ¿verdad? El agua, todo el agua viene de Dios, toda la gracia viene de Dios, pero tenemos la capacidad, gracias a la pasión, a también nosotros activamente agarrar esa agua y poner esa agua adentro, cooperando así con la gracia y ganando un premio para nosotros, para los demás, incluso ganando pues un grado de gloria mayor en el cielo. Vamos a ver ahora unos ejemplos de sustitución y representación para entender bien la diferencia y luego aplicar esa analogía a Jesucristo. Imagínense una escuela parroquial debe $3,000 al banco. La escuela solo tiene 200 y se lo da a un bienhechor que paga el resto a favor de la escuela. El bienhechor sustituyó y representó. Pues, la sustitución es porque ese bienhechor paga mucho más de lo que paga la escuela, porque la escuela solo puede un poco y el bienhechor puede más, ¿verdad? Um, entonces, ahí en ese aspecto hay sustitución, pero luego hay representación, porque, porque el bienhechor paga al banco, pero paga al banco a favor de la escuela. Luego, pues, imagínense un niño rompe la ventana del vecino. Una ventana nueva cuesta $200. El niño da 20 a su papá, que paga el resto a su favor. El papá sustituyó y representó. Entonces, sustituyó porque pagó más del niño. Aunque claro, el niño tenía un papel que pagó lo que podía. Pero representó a su hijo pagando al vecino a favor del hijo. Entonces vamos a aplicar estos ejemplos a Jesucristo. Soy pecador y debo $1,000,000. Entonces vamos a poner cantidades solo para continuar la analogía, ¿verdad? Soy pecador y debo $1,000,000 a la justicia divina, retribución y corrección. Pago lo que puedo, pero no es suficiente. Viene Jesús a pagar lo que falta con su encarnación. Entonces, Él paga la justicia divina en cuanto a la retribución y corrección. Y no se contenta con eso. Paga $2,000,000,000, es decir, muchísimo más de lo que era necesario. Paga $2,000,000,000 más con su pasión. Comparte lo que sobra con nosotros, como un depósito de mérito. Como esa agua infinita que está fuera de la cubeta, que, la cubeta misma ahora puede agarrar para llenarse. Es como si el papá del ejemplo, estoy hablando ahora del papá del ejemplo de la ventana rota, hubiera pagado el resto y después depositado $100 en la cuenta bancaria del niño. $100 que el niño después, si se porta bien, puede gastar en otras cosas. Cristo compró nuestra salvación y pagó más de lo necesario. Con lo que sobró, podemos obtener mérito también participando en el sacrificio del Calvario. Qué maravillosa es esta verdad. Pues qué grande es la pasión. Y para mí, saber que esa pasión no fue estrictamente necesario, me hace apreciar más al sacrificio. Porque en vez de ser un sacrificio que tuvo que pasar, ¿verdad? Que tenía que pasar ese sacrificio. No, no, fue un sacrificio que Dios quiso para nuestra salvación mayor, para que lográramos un grado mayor de gloria en el cielo y para que pudiéramos meritar nosotros también, obtener mérito nosotros también. Cristo nos permite compartir con Él sus sufrimientos para que Él pueda compartir con nosotros sus méritos. Entonces, es como esta mezcla de naturalezas que vimos, lo divino, lo humano. Pues por consecuencia vimos
que compartimos sufrimientos para compartir la gloria. ¿Y cuál es el significado de nuestro sufrimiento? Está unido al sufrimiento de Cristo por la encarnación y el cuerpo místico. Eso ya vimos en la clase sobre la encarnación. Entonces no voy a explicar otra vez todo lo de la encarnación y el cuerpo místico. Pero gracias al cuerpo místico está unido nuestro sufrimiento al de Cristo. Por lo tanto, sus dolores son nuestros y nuestros dolores son suyos. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es muy interesante lo que dice San Pablo aquí, porque viendo esto, alguien puede pensar, ¿faltaba algo a la pasión de Cristo? Esto no hace sentido. Y claro, la pasión de Cristo, todo lo que hizo Cristo, tenía un valor infinito. Pero, ¿qué quiere decir con faltaba o lo que falta? Pues, para explicar esto, regresamos un poco a los ejemplos, ¿verdad? El niño y la ventana rota. Pues el niño dio su parte, los $20. O la escuela y el banco. La escuela dio su parte, los $200, ¿verdad? Entonces, el bienhechor, regresando a los ejemplos, pudo haber pagado todo. El papá pudo haber pagado todo, pero no. Quisieron la cooperación del culpable. Y eso es lo que nos hace Jesucristo. Él quiere nuestra cooperación. Y incluso podemos ver si Dios está fuera del tiempo, ¿verdad? Él pudo incorporar los sufrimientos futuros de los cristianos y pudo incorporar los sufrimientos futuros de los cristianos como parte de la pasión redentora. Es igual que ese papá que paga los $180 y deja que el niño pague sus 20. Eso es lo que nos hace Jesús con nuestros sufrimientos. Deja que nosotros tengamos nuestro papel, que tengamos nuestra parte en su pasión. Eso es lo que quiere decir aquí San Pablo. Y precisamente por eso estamos unidos a Simón el Cirineo. ¿Por qué? Simón el Cirineo realmente ayudó a Jesús. ¿Cómo? Pues Jesucristo se hubiera muerto de todos modos, porque ya había perdido sangre y todo lo demás. Pero los romanos tenían que cumplir su orden, crucificar a Cristo, y por eso forzaron a Simón. Pero el hecho es que a partir de entonces, Simón tenía el patíbulo en sus hombros. Simón quitaba un peso a Cristo. Simón realmente ayudaba a Cristo. Y ese sufrimiento de Simón estuvo incorporado. Más bien, Dios, el Dios eterno, quiso que ese sufrimiento de Simón formara parte de la pasión. Que es ese papel de Simón ayudar a Jesucristo. Pues nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros que estamos en el futuro, vamos a decir, con respecto a la pasión, nosotros contribuimos con nuestra caridad, con nuestros sufrimientos, contribuimos a la pasión y consolamos a Jesucristo, ayudándole a soportar la cruz. Todos podemos ser cireneos. De esto se trata el ofrecimiento consciente de nuestros dolores a Cristo. Si sufrimos algo y lo ofrecemos conscientemente a Dios, uniéndonos a la cruz de Cristo para la salvación de las almas y para ah, ah, y consolando el Sagrado Corazón. Si ofrecemos nuestro sufrimiento para estas intenciones, pues tienen un valor real.
y tienen un valor real porque Dios quiso otorgar este valor real a lo que nosotros padecemos. Voy a darles como un dibujo para recordar bien todo el asunto. ¿Cómo ganar el mérito? Pues resulta que hay dos maneras. Primero vamos a hablar de cómo Jesucristo ganó el mérito, según estos dos esquemas, y luego de cómo nosotros podemos hacer lo mismo. Amor expresado en obediencia a lo que Dios quiere resulta en sufrimiento. Entonces, Jesús, por amor, se encarnó, obedeció a las órdenes del Padre, que fue para que Él fuera a predicar a todos los pueblos de Galilea y de Judea. Entonces, Él obedeció lo que Dios quiso directamente. Pero, dado que Él decía la verdad, predicaba la verdad a todos, pues ganó enemigos, o pues más bien uh, este, personas rechazaban a lo que él enseñaba, resultando en sufrimiento. Entonces, amor expresado en obediencia a lo que Dios quiere resulta en sufrimiento. Vemos eso en la vida de Cristo. Amó por obediencia, pero eso causó su sufrimiento por la injusticia de los hombres que lo rechazaban. Sufrimiento aceptado en obediencia a lo que Dios permite se convierte en amor. Ahora bien, vamos a ver el Viernes Santo. Sufría y Dios Padre no estaba ahí feliz viendo al Hijo sufrir, al contrario, ¿verdad? Así que no fue un deseo directo del Padre, pero fue algo que el Padre permitió. Entonces, Jesucristo aceptó el sufrimiento en obediencia a lo que Dios permite. Y así esa obediencia se convierte en amor, o más bien muestra el amor. Ahí está el mérito, ahí está cómo agradamos a Dios, porque en estas dos maneras agradó Jesucristo al Padre Eterno. Y también con estas dos maneras podemos agradar a Dios. ¿Cómo? Pues tenemos los mandamientos, ¿verdad? Y si por amor obedecemos los mandamientos, claro que nos va a costar tarde o temprano, o las personas nos van a criticar, alguna cosa nos va a costar hacer el bien cuando estamos tentados a hacer el mal, o cuando es más conveniente hacer el mal. Pero tarde o temprano, el obedecer los mandamientos y hacer todo lo bueno y siempre seguir nuestra conciencia, nos va a costar, resulta en sufrimiento. Y también está al otro lado. Cualquier sufrimiento que recibimos, no sé, dolor de cabeza, enfermedad, perder dinero, perder trabajo, pues ese sufrimiento, no deseado directamente por Dios, sino permitido, ese sufrimiento aceptado en obediencia a lo que Dios permite, se convierte en amor. Y así, siguiendo estas dos maneras que Jesucristo mismo ya hizo, podemos participar en los méritos infinitos que Él ganó en la cruz. Y de hecho, podemos también ganar esos, es decir, participar en esos del sentido en que los hacemos nuestros. Como el niño que recibe un dinero del papá en su cuenta bancaria. Es dinero del papá, pero después el niño puede disponer de ese dinero como si fuera de él. Igual, es lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Obteniendo para nosotros mismos esas gracias, esos méritos infinitos que ya ganó Jesucristo, y luego disponiendo de esos como si fueran los nuestros, aplicando a esta intención, a esta persona, en reparación del pecado de esa persona, ¿verdad? Y eso nos consiguió Jesús con la pasión.
Agrada a Dios que por amor suyo soporte uno las ofensas injustamente inferidas. Aquí San Pedro lo dice todo. Agrada a Dios que por amor suyo soporte uno las ofensas injustamente inferidas. Si nosotros sufrimos algo o por el pecado de otro, ¿verdad? La injusticia del mundo, o simplemente por pues, causas naturales, ofrecer eso con amor a Dios es muy agradable a Él. Pues quiero terminar con esta encíclica. Esta encíclica es de Pío XI. Y Pío XI es el Papa que instituyó la fiesta del Cristo Rey. Además, él promovió muchísimo durante su papado, pues promovió muchísimo la devoción al Sagrado Corazón. Y me encanta esta encíclica porque él explica muy bien cómo nosotros ahora podemos consolar a Cristo. Es decir, igual que todos los pecados de todos los tiempos estaban presentes a Jesús en el momento de la cruz, también todo el bien de los justos de antes y todo el bien de los santos de después y los santos que todavía no han nacido. Todo el bien que hacemos ahora estaba presente con Jesús en la cruz, consolándole. Pues hoy mismo puedo ofrecer un sacrificio y ofrecer ese sacrificio para la consolación de Jesucristo y tengo la certeza de que Jesucristo está un poco aliviado en ese Viernes Santo por mi fidelidad ahora. Yo les voy a dejar leer um, este artículo. Bueno, son como unos párrafos que saqué de la encíclica. Pero él explica las cosas muy bien. Tiene mucho que ver con lo que ya hemos visto. Um, y lo que pueden hacer ustedes ahora es ponerle pausa, ¿verdad? Para leer esta pantalla y después seguirá la siguiente. Pueden poner pausa lo que quieran y después seguirá la siguiente. Pero yo quiero que ustedes lean pues todo y detenidamente porque es buen resumen de lo que ya hemos visto. Y yo creo que también es muy alentador saber que nosotros hoy podemos consolar al Sagrado Corazón, quitarle un poco de su sufrimiento, pues darle un poco de consuelo en su tortura extrema que sufría. Lo que nosotros hacemos por él hoy hace diferencia en su estado de ánimo, ¿verdad? En el mismo Viernes Santo. Entonces voy a avanzar ahora las pantallas. Hi, Melina.